Vamos a abrir Isaías 53. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sabrá quién se ha manifestado en el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escogido, como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá su fruto de aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo junto a muchos. Llevará la iniquidad de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con la fuerte repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento, Señor. Y que seas tú, Padre Santo, glorificándote en este momento tan especial, Señor, donde vamos a hablar de tu palabra. Y te pido que seas tú, Señor, glorificándote, que seas tú el que hable hoy a nuestro corazón, Dios, porque necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones, Señor, porque si nos has llevado allí, Señor, a estar como familia, es porque tú quieres restaurar, porque tú quieres hacer algo con nosotros, Señor. Por eso hoy queremos que seas tú el que se glorifique, que seas tú, Señor, el que hable a nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de algo que se llama las 7 palabras de victoria, ¿cierto? Hoy vamos a mirar esto y como le estaba leyendo y como veíamos un poquito de las imágenes de la canción que queríamos que la vieran, lo que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por usted y por mí y por toda la humanidad, ¿cierto? Dice que Dios mismo estableció que la cruz, un lugar de maldición. En ella se colgaban los más terribles delincuentes para que pagaran sus deudas. La cruz se usa como uno de los símbolos del escarminio más atroz y la utilizaban para atemorizar a la gente. Entonces, dice que Dios estableció que en la cruz sería donde Jesucristo tenía que ir. Es allí donde el Señor tuvo que padecer, y a veces nosotros no entendemos lo que Jesucristo padeció allí. Si lo entendiéramos, seríamos fieles. Si lo entendiéramos, no le fallaríamos tanto, ¿cierto? Dice que se usaba como símbolo de lo más terrible. Nosotros pensamos que a Jesucristo solo lo crucificaron allí y que a él rapidito, porque como era Dios, no sintió. Pero resulta que Dios allí era humano. Cuando estaba allí en la cruz, él era humano.
Y la historia relata que las personas que eran colgadas en la cruz pasaban extensas horas en agonía, crucificado. Uno de los primeros dolores que experimentaban los crucificados era que su cuerpo era la fiebre producida por infecciones, las cuales atraían temblores, fuertes dolores y sudor. Y yo me pregunto, se dice que allí en la cruz a Jesucristo le hicieron lo que no le hicieron a todos los crucificados. Cristo fue azotado, tuvo una noche de dolor, azotado. Y yo me pregunto, cuando yo estaba estudiando esta palabra, dice que los dolores se experimentaban porque el cuerpo estaba flagelado. Y yo me pregunto, y yo quiero que ustedes se hagan recuerden, cuando usted y yo nos cortamos, cuando usted y yo nos hemos quemado, hemos tenido algún problema en la piel, se nos encona todo. Y yo me pregunto, Jesucristo, no había parte de su cuerpo donde no hubiera un azote, donde no hubiera sido azotado, donde no hubiera sido golpeado. Y vemos que dice que todo eso, y duró toda una noche allí, él se caía, estuvo allí hacinado en esa cárcel, azotado. ¿Usted sabe cómo estaba el Señor infectado su cuerpo? ¿Cómo sería esa fiebre que tuvo de esas infecciones? Porque él era humano ahí, era humano para usted y para mí, y para todo el mundo que no lo conoce. Y dice que traía temblores fuertes y sudor. Estando allí padeció todas esas clases de dolores, lo cual producía gran necesidad de ingerir alguna bebida por las heridas que experimentaba su cuerpo. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros cada vez que le fallamos al Señor nos acordamos, aunque sea de uno de sus azotes? De cómo fue inmolado, porque se fue inmolado. Eso quiere decir que fue era carne molida lo que era Jesús allí. Y nosotros a veces lo tenemos por menos. Digo, Dios mío, ¿cómo en este tiempo todavía hay gente que le da pereza conectarse para venir al servicio porque tengo sueño? Y yo digo, ¿pero qué pasa? O sea, nosotros no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces ni ahora hacemos devocional en la casa en estos tiempos. Digo, ¿pero qué pasa? ¿No entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y el Señor con todo el amor aún nos hacina allí en amor. Dice, oye, si ustedes no me quieren buscar, yo los voy a encerrar, a ver si allí encerrados miran hacia el cielo. El Señor Jesús colgado en el madero sufrió cada una de estas sensaciones. Aunque los que lo rodeaban quisieron darle de beber vinagre y él para adormecer el dolor, porque dice que el vinagre y la hiel, eso hacía que adormeciera un poco su cuerpo para no sentir todo ese dolor. Jesús rehusó diciendo, no quiero nada de adormecimiento. Quiero llegar hasta el final. Quiero llegar hasta el final de la batalla, completar mi victoria, no quiero ser sedado. Y el Señor sabía que no podía hacerlo, porque si él hubiera tomado esa agua, ese vinagre que le daban con hiel, para que no le oliera un poquito las heridas que estaba allí, no hubiera completado lo que Dios lo mandó a hacer, ni usted y yo no seríamos salvos. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue la mayor demostración de amor. ¿Alguno de nosotros algún día nos hemos imaginado estando en el lugar de Jesús? Y como ustedes lo saben, porque yo muchas veces le he dicho que el que hizo el papel de Jesús en la última película, dice que se le corrió le ponen una tabla atrás para hacer que le pegan, pero se le corrió la tabla y sufrió el azote le cayó en su piel. Y dice que le dio fiebre, tocó dejar de grabar, le tocó parar todas las grabaciones porque este hombre se enfermó. Pero Jesucristo no sufrió uno solo, dice que fue inmolado, o sea, todo su cuerpo tenía heridas. Y cuando nosotros nos hemos puesto allí y decir, Señor, y nos ponemos a meditar, decir, ¿cómo es posible, Señor, todo lo que tú hiciste por mí?
Nos hemos imaginado, aunque sea, hemos leído así, nos hemos metido y hemos dicho, Dios, de verdad, todo esto lo hiciste por mí. ¿Cierto? Para que usted y yo no pagáramos ningún otro sacrificio y pudiéramos experimentar un poquito. Si eso pudiera ser, nosotros seríamos otros cristianos de verdad. No le fallaríamos a Dios. Amén. Aunque eran las 3 de la tarde, toda la tierra se llenó de densas tinieblas. Dicen que a las 3 de la tarde, dice que se llenó de densas tinieblas. ¿Y usted sabe qué era todas esas tinieblas? Eran los demonios que vinieron con Satanás a atormentar al Señor. Porque en ese momento el Señor cargó todas nuestras culpas, todo lo que usted y yo hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Porque Dios pagó el precio para nuestro pasado, para nuestro futuro y para nuestro presente. Y eran las 3 de la tarde y dice que se oscureció. Pero eran todos los demonios porque Satanás pensó, hoy gané. Resulta que ese pobre, que el Señor lo reprenda, ignorante, no sé si no sabía que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Pero él estaba celebrando con sus demonios. Dijo, este tonto se llevó todos los pecados de esto, pero él tampoco vivirá. Pero iglesia, Jesucristo estuvo allí solo. En ese momento Dios no podía mirarlo. Y entonces él se llevó en ese momento todos nuestros pecados. Y Satanás, conocido como el príncipe de las tinieblas, había rodeado la tierra con gran oscuridad. Y en esa hora todas las maldiciones de la humanidad estaban cayendo sobre una sola persona, sobre Jesucristo. Los pecados suyos y los míos y los del mundo entero. En ese momento, en el momento en que el Hijo de Dios moría, se estremecieron todos los cielos, hubo truenos, relámpagos de gran oscuridad, porque en ese momento estaba muriendo el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y que al tercer día resucitaría. Generalmente las últimas expresiones de una persona en su lecho de muerte posee un poder indescriptible, puesto que ellas dan a conocer, en pocas palabras, el deseo del corazón de la persona que va a partir. Y las últimas palabras de Jesús en el madero de su gran sacrificio le costó lo que le costó el autor y consumador de la vida y la redención de la humanidad. Y vamos a ver, el Señor dijo 7 palabras. 7 palabras porque aún estando allí, ni siquiera pedía para él, pedía para nosotros. ¿Cómo nos veía Jesús? Y vamos a reflexionar sobre eso, porque yo sé que el Señor está tocando nuestro corazón y está diciendo, oiga, es tiempo de reflexionar, porque el Señor está preparando una iglesia para llevársela, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo le digo, ¿estamos sin mancha y sin arruga? ¿Cómo está nuestra relación con Dios en estos tiempos donde hemos estado ahí teniendo el tiempo para dedicársela a Dios? Y esto es para la iglesia. Yo le digo, iglesia, el Señor hizo todo esto para que la iglesia de Jesucristo volviera a Él, para que la iglesia de Jesucristo dejara de estar dormida. Por amor a su iglesia, está padeciendo todo el mundo. Y nosotros no lo hemos entendido, que es por amor a nosotros que el Señor está permitiendo todas estas cosas. Y que la uno tristeza ver y que nosotros tenemos la autoridad para que todo esto cambie. Pero no sé si lo estamos haciendo de corazón. Y Dios nos está diciendo que es el tiempo de que la iglesia se levante. Y la primera palabra fue una palabra de perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es difícil expresar perdón cuando todo está a nuestro en contra. Cristo nos dio la más grande lección de amor cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se cree que todo el tiempo que Jesucristo estuvo en esa cruz, Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no los miraba con odio. Jesús fue rechazado, pero Jesús dijo, yo los perdono porque no son ellos. Creo que las circunstancias más difíciles para el ser humano es transmitir perdón.
aunque nosotros seamos cristianos y decimos que amamos al Señor, aún en nuestro corazón hay falta de perdón. Y el Señor en este momento quiere que nosotros seamos sanados, nuestro corazón sea sano, de odios, de resentimientos, porque así no vamos a alcanzar la gloria de Dios. Porque si usted y yo no perdonamos, no seremos perdonados. Y si no perdonamos, no iremos al cielo. Así usted se lea la Biblia todo el día, no falte a la iglesia, pero si en su corazón hay odio, hay resentimiento, no heredaremos el reino de los cielos. Y si viene el arrebatamiento, nos vamos a quedar si no estamos con un corazón limpio, con un corazón libre de amargura y de resentimiento y de falta de perdón. Yo sé que el perdón no es fácil y el perdón es un acto de fe. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso, por perdonar y no querer perdonar, ya que nuestros sentimientos se rehúsan a otorgar el perdón. No es lógico perdonar al que nos ha traicionado, el que abusó de nuestra confianza, el que nos robó, hirió, insultó, difamó y muchas cosas más. Creo que ninguna persona es merecedora del perdón. Ninguna persona es merecedora del perdón. Pero la gran enseñanza del Señor que nos da es que Él nos perdonó a todos, no porque lo mereciéramos, sino porque Él es misericordioso, el que extiende el perdón sin límites. Y la pregunta es, el perdón no es fácil. Perdonar no es fácil cuando a usted le han dañado la confianza, cuando a usted le han herido, cuando a usted le han hecho daño y se lo siguen haciendo. No es fácil, mis hermanos. Dice que el perdón es un acto de fe. Yo decido perdonar porque Jesús me dijo que lo hiciera, no porque yo lo sintiera. Yo nunca voy a sentir el deseo de perdonar, pero lo más bonito es que cuando uno perdona, se siente la sanidad del corazón. Es algo que se hace sin querer. Es perdonar porque Dios me dijo y como Dios me dijo, yo lo hago. Porque Jesús quiere sanar nuestro corazón, porque Él pagó un precio muy alto allí. Algo que he aprendido cuando el Señor dijo, Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo uno puede mirar a una persona que le está haciendo daño y no sentir rabia ni resentimiento? Es mirarlo con los ojos de Cristo. ¿Cómo Cristo veía a ellos? No eran ellos, era Satanás detrás de ellos, que los impulsaba a que le dijeran, crucifíquelo, y que se alegraran. Y aún allí, de esos 5,000, de esos que el Señor les dio de comer, estaban allí diciendo, crucifícalos. Esos que un día fueron allí a escucharlo, y el Señor sació su hambre, estaban diciendo, crucifícalo. Pero el Señor sabía que no eran ellos, pero decía, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hace. Porque sabemos que después de que Cristo murió y comenzaron y resucitó y fue al cielo, cuando los discípulos comenzaron a predicar la palabra, muchos de ellos se volvieron seguidores de Jesucristo. Pero en ese momento no eran ellos, era Satanás detrás, allí diciéndole, digan esto, digan aquello. Y entró como un velo sobre ellos, que ellos no se acordaban lo que Jesús había hecho, solo se llenaron de odio y querían que Cristo fuera crucificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que una persona nos hace daño, mis hermanos. Mirarlos con los ojos que Cristo los vio allí en esa cruz, con los ojos de amor y perdón. Y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted en su corazón comienza a ver esas personas que no son ellos, sino Satanás detrás, usted no va a pelear contra ellos, usted pelea contra el que está detrás de ellos, que es Satanás, que es el que viene a molestarnos, que el Señor reprenda a ese diablo mentiroso. Es el que siempre quiere dañarnos nuestra vida, el que quiere destruir los hogares. Y viene la falta de perdón. Pero hoy Dios nos está diciendo, es tiempo de perdonar. ¿Qué te hicieron? Solo Dios lo sabe. Pero pastora, usted no sabe lo terrible que me hicieron. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Pero no creo que sea más terrible lo que le hicieron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínese usted, cuando nosotros nos quemamos la piel, nosotros no nos ponemos nada, porque al quitarlo se rompe y vamos a sentir más dolor. Y a Jesús le pusieron una túnica, lo vistieron y después le quitaron la ropa cuando fue crucificado.
¿Usted sabe lo que sintió Jesús? ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le ha pasado lo que le pasó a Jesús? No, ¿cierto? Y Jesús hoy nos dice, es tiempo de perdonar, porque eso fue lo que yo hice en la cruz del Calvario. Eso fue lo que yo hice para que ustedes no tuvieran perdón, falta de perdón en sus corazones. A veces sabemos que hay personas que nos hacen daño y nos hacen daño y nos hacen daño. Perdonémoslos, sí, Dios no nos llama a que nos hagamos al lado de Dios para que nos haga daño, pero perdonémoslos y oremos por ellos. Y el Señor dio una palabra de perdón. Y la palabra de Dios dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:26. Debemos entender que el perdón es la medicina del alma y debemos practicarlo diariamente. Es que no quiero perdonar, pues hermano, se pierde el cielo. Es que no puedo perdonar, es que Dios no le puede pasar a usted la falta de perdón porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo lleva a que no nos pase la falta de perdón, porque Él nos perdonó para que usted y yo perdonáramos, para que si yo me llamo cristiano, yo sigo las pisadas de mi maestro, y si Jesús lo hacía, yo tengo que hacerlo. La segunda palabra fue una palabra de motivación, disfrutando de su presencia. Una palabra de motivación a disfrutar de su presencia. Y el ladrón, Lucas 23:43. Y el ladrón que colgaba moribundo en la cruz al lado de Jesús, le suplicó, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de esta declaración podemos comprender que el Señor le decía a cada persona que se acercara a Él y rendiese de todo su corazón para servirle. El Señor está diciéndonos esto. Él está diciendo, vengan, ríndanse a mí, que yo tengo un propósito para usted. A partir de ese día estará dentro de mi propósito. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios como se acercó este ladrón y le dice, Señor, todo moribundo, porque él sabía, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo que se iba a acordar de él y que estaría con él en el paraíso. Hoy el Señor nos dice eso mismo. Si nosotros nos acercamos a él, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le va a decir, estás en mi propósito. Ven, hijo mío, voy a que tú estés conmigo en este propósito. Estar dentro del propósito de Dios es para pertenecer al centro de su voluntad. Y entrar al paraíso es una de las cosas que Jesús pidió al Padre. Respecto a su discípulo fue, cuando estaba con ellos, eso está en Juan 17:12. Y dice así, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la que la escritura se cumpliera. El Señor estaba suplica aún por nosotros, diciéndole, Señor, por favor, que ninguno se pierda, porque el amor del Señor es que nosotros estemos en su presencia, que disfrutemos de su presencia allí, como se lo pidió ese ladrón. Y hoy el Señor nos está diciendo, oye, ¿por qué no disfrutas de mi presencia? Porque a veces pensamos que solo leer la Biblia y orar, pero a veces tenemos que decirle, Dios, yo necesito de tu presencia. Y Juan 17:15 decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque Jesucristo sabía qué iba a pasar después de que Él se fuera. Él sabía que necesitábamos a Dios, que necesitábamos porque solo no éramos capaces de seguir adelante con todo esto. Y el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés sabía que para poder dirigir el pueblo tan numeroso como el pueblo de Israel se requería de la presencia de Dios, que estuviera de una manera permanente en ellos. Por tal motivo él dijo, Señor, no me moveré de este lugar hasta obtener la plena certeza que tu presencia irá conmigo. Disfruta de la presencia de Dios. Disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida es la razón que nos motiva a continuar, que nos lleva a que nosotros no nos apartemos de Él, es añorar su presencia,
es querer cada día estar más en su presencia. Yo no creo en el primer amor, yo creo en el amor por siempre. Si yo me enamoré de Jesús, yo sigo enamorada de Jesús. Igualito que cuando nos convertimos, así debe ser. ¿Qué pasa? Porque a veces nos enfriamos, porque no buscamos la presencia, porque a veces queremos apartarnos de Dios, porque a veces queremos salir corriendo y hasta hablamos mal que los evangélicos, que los cristianos. Mire, cuando usted habla mal de un cristiano, usted habla mal de Dios. Pero pastora, se está portando mal, eso es problema de él y Dios. El papá de nosotros se llama Jesucristo. Y el único que nos puede juzgar y el único que puede decir si yo soy buena o soy mala es Dios. Y a veces por estar juzgando a otros nos apartamos de la presencia del Señor. Y como hijos no estamos disfrutando de su presencia. Por eso vivimos así, un día arriba y otro día abajo. Mire, tenemos que enamorarnos de Dios, pero ese amor tiene que ser para toda la vida. Hasta la eternidad tenemos que amar a Jesús. Tenemos que amar al Padre y tenemos que amar al Espíritu Santo. No es que un día ya sentí que no. Mire, usted a mí no me vaya a decir que usted ama a Dios y que está en la presencia del Señor cuando usted le da pereza conectarse. Cuando usted, aún estando en este hacinamiento, todavía usted duerme hasta tarde y no se quiere conectar con nada de la iglesia. Porque todo lo maneja a su tiempo y no al tiempo de Dios. No me diga que usted está enamorado de Dios. Perdone que sea tan dura, pero Dios, cuando yo estaba haciendo esta palabra, el Señor me llevaba a reflexionar. De que verdad que nosotros como cristianos no valoramos lo que Jesucristo hizo. Fuimos escogidos por Él, pero estos escogidos estamos dormidos. Estos escogidos no buscamos la presencia del Señor. Y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, déjame aquí. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos la presencia? ¿Cuántos buscamos anhelarlo? Mire, de pronto muchos de ustedes, y yo no creo que muchos de ustedes, lo contrario, lo estén haciendo. Que su tiempo sea hacer todo menos buscar de Dios. Yo no lo creo, porque yo sé que el Espíritu Santo está redarguyendo nuestro corazón a esa búsqueda, a que nos pongamos a cuentas con Dios. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salgamos, nosotros no sabemos. El único que sabe es Dios. Dios es el único que sabe qué va a pasar, porque eso no tiene respuesta. Ninguna nación del mundo sabe, ningún presidente, ningún reino. A veces atacan a los presidentes y a las naciones. ¿Para qué? Si esto es Dios obrando. Esto es Dios obrando. Eso, el remedio no lo tiene un gobernador, que están haciendo lo que ellos humanamente pueden hacer. Pero iglesia, usted y yo como iglesia podemos hacer más que el gobierno. Nosotros podemos ponernos en la brecha y clamar para que el Señor tenga misericordia. Eso es. Y acuérdese, esto está pasando por causa de nosotros, no por causa del mundo. O sea que usted y yo no podemos criticar a nadie. Porque si usted critica al Señor, dice usted, ¿qué le está pasando? Si es por usted que yo estoy haciendo esto. Y el Señor nos está llamando a buscar de la presencia de Él. A que allí no es para que peleemos, no es para que vivamos como perros y gatos, es allí para que nos miremos hacia el cielo y digamos como Moisés, Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no voy. Amén. Es la presencia. Y Moisés había tenido que tener el valor de enfrentar al faraón, manteniéndose firme ante la ira de este hombre sin que esto lo afectara. Soportó las quejas de varios millones de personas inconformes. Era algo demasiado difícil para un solo hombre. De lo profundo de su corazón, Moisés clamó, Dios, necesito de tu presencia y quiero que tu presencia vaya conmigo. Y la respuesta del Señor fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso de todo lo que Moisés estaba haciendo. Hoy el Señor dice, mi presencia estará contigo y te daré descanso, pero necesito que busquen de mi presencia. ¿Ustedes han anhelado algún día la presencia de Dios? Cuando usted se puede meter en adoración, mire, aún todavía hay gente que se conecta después de la alabanza. Y yo digo, pero ¿qué les pasa? Perdone mi iglesia, que sea tan dura hoy. Pero yo que le doy a Dios, yo le doy mi alabanza, yo me doy la adoración cuando yo le canto. Pero solamente estamos con la mano ay no, me conecto después de las 9:30, que ya pase la alabanza, que ya pase la oración, porque yo lo que quiero escuchar
Es palabra de Dios. Oiga, pero ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios nosotros? Si lo único que usted y yo le podemos dar es nuestra alabanza y adoración, porque yo decido a quién adoro. O yo adoro a Dios o adoro al diablo. Pero yo adoro a Dios o yo adoro al diablo. Yo decido a quién adorar. Y nosotros ni siquiera esa adoración le damos al Señor. Perdone mi iglesia que se lo diga. Pero todavía es triste. Si realmente, yo le dije, vamos a decirle a Junior que traiga la guitarra y cantemos, porque eso es una alabanza. Todos se paran, todos se van. A ver si adoramos al Señor. Yo no sé cuántos lo están haciendo. Yo no lo estoy viendo, mis hermanos, ni me quiero enterar. Pero yo lo único que sé es que Dios me está viendo, que Dios sabe cómo es mi adoración. Y si realmente yo anhelo estar en su presencia. Y algo que siempre cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, yo siempre me acuerdo de lo que hizo Obed-Edom cuando tuvo 3 meses el arca del Señor. Allí en su casa dice que la presencia de Dios estaba con Obed-Edom, que cuando David se llevó el arca para Jerusalén, Obed-Edom y su familia se fueron, porque dijeron, yo no queremos estar fuera de su presencia, y se volvieron porteros allí del templo, porque querían estar en la presencia del Señor. Usted y yo no tenemos que ir al templo para que la presencia del Señor esté con nosotros. Es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y aquí es donde nosotros tenemos la presencia de Dios. Y es aquí donde la presencia del Señor va a bajar y va a estar con nosotros. Y tenemos que anhelar esa presencia en nuestra vida. Iglesia, no es tiempo de estar jugando al cristiano. No es tiempo, porque el Señor no les nos va a rogar más. El Señor quiere que usted y yo busquemos su presencia. Y así como le dijo al ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es la presencia del Señor, y nosotros podemos vivirla en este momento. La tercera palabra es una palabra de restauración familiar. Estaba junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo a su discípulo, he a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor nos da un ejemplo de que por más que él era Dios, él no se olvidó de su mamá, ¿cierto? De su familia. Y el Señor también allí en la cruz quiso restaurar la familia. Y yo le digo hoy, mis hermanos, ¿estamos restaurando nuestra familia? Realmente nosotros allí en ese momento de hacinamiento, bendito hacinamiento, ¿estamos restaurando nuestra relación con nuestra familia? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi papá. Aún si nuestros padres no están, los estamos llamando, estamos preocupados por ellos, por nuestros hermanos, porque lo podemos hacer por teléfono o por un medio como este, reunirse como familia. Porque Jesús quiere restaurar las familias. Y más papá, mamá, hijos, que es la familia. Ya lo demás son parentelas, pero es importante también la parentela. Y el profeta Ezequías profetizó que para los tiempos del fin desataría una unción, la unción de Elías. Dios haría volver el corazón a los hijos, a los padres, y el corazón de los padres a los hijos. Esto será una protección para que la tierra no sea herida en maldición. Hoy en día vemos que aún en familias cristianas hay problemas de familia. Hay hijos que tienen rencor contra los padres y hay padres que tienen rencor contra sus hijos. Pastora, sí es cierto, es verdad, aunque somos hijos de Dios, porque no tenemos, primero, no perdonamos. Segundo, no buscamos su presencia. ¿Cómo vamos a restaurar nosotros nuestra casa cuando no tenemos perdón y presencia? Siempre estamos pensando, uno se casa y hasta que la muerte lo separe. Pero muchas veces cualquier cosita nos hace divorciar. Y los que están divorciados, pues sigan adelante.
pero Dios siempre quiere restaurar los hogares. Y los que sufren son los hijos. Y entonces, a veces cuando llegan, pastora, es que me quiero separar de mi esposo o de mi esposa, yo les digo, ¿y sus hijos? Acuérdense que ellos no pidieron nacer. Y los que sufren son sus hijos. Y por eso yo les digo, yo hago hasta lo humanamente posible para ayudarlos, para que no se separen. Y Dios lo sabe. Porque una separación el que daña son sus hijos. Pero el Señor dice que volveremos, porque los hijos se hieren. Pero hijos, ustedes no pueden estar enojados con sus papás toda la vida. Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres por lo que han hecho. Y a veces, hijos, nosotros somos los que más juzgamos a nuestros padres. Yo sé que nos hirieron. Yo sé que nos han hecho daño. Pero usted y yo no fuimos mandados a juzgar a nuestros papás. Ellos le darán cuentas a Dios. Y Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El Señor estaba diciendo, se te ocurra juzgar a tu papá. Su papá podrá hacer lo que sea, pero el único que lo juzgo soy yo. Yo no puedo decir que mi papá, hablar mal de mi papá y que es la destrucción de mi papá y odiar a mi papá y desearle lo malo a mi papá o a mi mamá. Jamás, mis hermanos. Porque eso no le toca a los hijos. Por eso el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre para que le vaya bien. Analicemos en este tiempo si estamos deshonrando a nuestros padres. Si lo estamos deshonrando, si hay odio en nuestro corazón porque tomaron malas decisiones, porque ni siquiera nos tuvieron en cuenta. Porque eso es, papás, ustedes nunca tienen en cuenta a sus hijos. Se pelean unos con otros y usted sabe lo que le duele a un hijo verlos pelear. Y yo me pregunto, yo creo que en este tiempo ustedes como esposos están como en luna de miel. Por favor, no vayan a ponerse a procrear en este tiempo. Solo quiéranse. ¿Cierto? Están como en luna de miel y sus hijos están viendo, ay, mis papás se quieren. Yo no creo que el Rocafuerte ni los que nos están escuchando de otras iglesias estén diciendo que sus papás se están peleando y que lo que hacen es llorar y ver sufrir. ¿Usted sabe lo que uno siente cuando el papá golpea a la mamá? Yo no sé si a veces como papás se nos olvida que nosotros lo vivimos. Vivimos esas cosas, esas situaciones. Y vemos cómo nos hacen daño los papás cuando se golpean, se dicen malas palabras y se hieren. Pero eso no nos da derecho a que nosotros los juzguemos, sino que oremos por nuestros padres. Nosotros tendremos exesposas, exesposos, pero no exhijos. Los hijos siempre serán hijos hasta que se mueran, porque después de muertos dirán, ese era mi hijo tal está muerto. Entonces, Dios quiere que restauremos nuestra familia. Yo le digo, papás, es tiempo de que dejen de pelear. Yo creo que es el tiempo que vuelvan atrás cuando se enamoraron, porque yo creo que uno no se enamora del que le hace daño. Algo pasó allí en esos tiempos. ¿Cómo me conquistaron? Que volvamos a esa conquista y que se dé cuenta que esa mujer y ese hombre que está ahí es porque Dios se lo puso. No es el perfecto, pero es el que usted eligió y el Señor se lo respetó. Pastora, ¿usted no sabe cómo es él? Yo no, pero Dios sí sabe. Y yo les digo, esposos, traten a sus esposas como Dios trata a su iglesia. El Señor lo dijo, porque Él sabía que a ustedes hombres les cuesta amar. Y a nosotros nos dijo, sujétense. No nos dijo que amáramos porque nosotros amamos. ¡Wow! Nosotros somos puro amor. El Señor nos llenó de amor y por eso nosotros como mujeres tenemos mucho amor que dar. Pero ustedes hombres les cuesta amar. Y por eso el Señor les dijo, hombres, traten a sus esposas como Dios trata a su iglesia. Cuando yo escucho un hombre que trata a una mujer, uy, Dios mío, Dios sabe que me toca decir, Señor, lo perdono, lo perdono. O una mujer que trate mal a un hombre. Digo, si un día se enamoraron, si un día andaban de la mano y la mamá le dijo, no, ese no era su esposo, no, pero yo lo amo, y se casaron, ¿o no? ¿Cierto? Y yo ya es que ya no se quieren. No, el amor nunca deja de ser, el amor se sepulta. Se sepulta de los malos tratos, que el hombre trate mal a la mujer, que la mujer trate mal al hombre, las malas palabras, las malas acciones, hace que el amor se sepulte. Pero cuando usted y yo perdonamos, buscamos la presencia del Señor, dice que el amor vuelve a salir.
Yo conozco parejas que se querían separar porque ya no se querían, pero comenzaron el perdón, la búsqueda de Dios, y hoy se aman como la primera vez. O sea, sí se puede. Yo les digo, sí se puede. Sí se puede, porque el amor nunca deja de ser. Dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y en este tiempo, papás, yo le hablo a los papás y le hablo a las mamás. Es tiempo de restaurar su relación. Es tiempo de que sus hijos vean que ustedes tienen a Dios en el corazón y que sus hijos vean que hay un hogar como el que Dios quiere. Un hogar porque Él quiere que nosotros como hijos y como padres vivamos en paz. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Mire, papás, por favor, y vuelvo y les digo, no hay hijo consentido. Porque si usted me dice que hay un hijo consentido, usted está en pecado, porque se puso a tener hijos que usted no podía amar. Todos los hijos son iguales. Tenga cuidado que no estemos en pecado por querer más a un hijo que otro, porque a Dios no le gusta eso. Y le aseguro que el Señor va a hacer cosas para que usted entienda y los puede reprender por estar cometiendo ese pecado. Dice que una palabra aceptación, la cuarta. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, 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 lama sabatí. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús usó el lenguaje empleado de niños arameos. Dios se hizo como un niño y decirle, Dios, porque Él estaba allí, Él era humano. Amén. Él era humano en ese momento. Y dice que el Señor tuvo que voltear su espalda porque en ese momento cayó todos los pecados sobre Jesús y el Señor es santo, santo, 3 veces santo. Y Él no puede ver el pecado. Él no nos puede ver pecadores. Dice que nosotros a través de Jesucristo, Dios nos ve santos. A través de Jesús y en ese momento Dios volteó la espalda y dejó al Señor porque en ese momento cayeron todos los pecados y los demonios sobre Dios, sobre Jesús. Y el Señor en ese momento como humano dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Padre, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Entonces, el Señor volvió a ser como ese niño para conmover el corazón del Padre. Jesús regresó a su infancia enseñando lo importante que es la restauración desde la niñez. Palabras de aceptación. Para sanar aquellas heridas producidas en esas etapas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos en la niñez? Y aún tenemos mucho tiempo y la llevamos. No nos tomamos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús también sintió el abandono para poder entendernos a nosotros. Cuando tenemos como en nuestra niñez, somos abandonados por nuestros padres. Cuando en nuestra niñez, nuestros padres no nos dieron lo que nosotros queríamos de ellos. Y a veces no es dinero lo que los hijos necesitan es amor. Necesitan es comprensión, que los papás se sienten con nosotros y nos hablen. Pero a veces decimos, usted no sirve para nada. Este chino, yo no sé qué, no se me acerque y a toda hora hay niños que sufren que los papás los maltratan. ¿Cómo es posible que en este tiempo estén pidiendo madres sustitutas para esos niños que están siendo maltratados en este hacinamiento porque los papás los están maltratando? Qué tristeza, ¿no? Y cada vez que yo escucho a un niño maltratado, yo digo, oye, y a mí me dicen, ¿cómo le puede echar usted la culpa a un padre de que sea un hijo drogadicto, homosexual, todo eso? Sí, papás son culpables. Porque nos llevaron a eso, porque en la niñez nos dejaron solos, porque siempre una mamá que cambia al hijo porque el papá se fue y se trajo otro. ¿Usted sabe lo que duele eso? Uy, horrible. Pero mis hermanos queridos, somos con los papás. A veces yo digo, ¿para qué quieres ser papás? ¿Para criar hijos que le sirvan a Dios o criar hijos que le sirvan al mundo destruyéndose? Hijos en las drogas, drogas, prostitución, en cosas que uno dice, ¿qué pasó con esos hijos? Pero detrás de ese hijo hay un papá. Yo siempre cuando yo paso, veo a todos esos muchachos consumiendo drogas, yo digo,
¿dónde están los papás de estos niños? Pero si yo me pongo y hablo con uno de ellos, me va a decir, mi papá me abandonó, mi mamá se consiguió otro y mi padrastro me golpeaba. Y el Señor volvió allí porque nos está diciendo, a veces tenemos que volver a nuestra niñez para ser sanos, para que nos aceptemos. Hay muchos que tenemos 50, 80 años y todavía no hay aceptación porque sentimos lo que nos hicieron cuando éramos niños, el rechazo que tuvimos de nuestros padres. Y a veces yo le digo, oye, no sean así con sus hijos. O sea, yo no entiendo que a un hijo le den mejores regalos que a otro. No lo entiendo, porque es el mismo papá del hijo. Yo no entiendo que a uno le celebren el cumpleaños y a otros no. Yo eso no lo entiendo, porque yo creo que si no hubo para uno, no hubo para nadie. Ay, pastora, era que cuando cumplió años mi hijo, yo no tenía plata. Ah, pero sí tuvo plata para celebrarle al otro. ¿Pero por qué cuando llegó la plata no se lo celebró el cumpleaños? Uno cumple años todos los días. Ay, pastora, es que no, mentiras del diablo. Y usted no sabe el daño que usted le hace a su hijo porque le hace eso, porque ve las diferencias. Eso lo marca a uno. Y Dios está volviendo allí para que volvamos. ¿Sabe por qué usted se porta así como papá? Porque su papá se portó así como usted. Pero lo que a mí me afectó cuando era pequeña, no puedo permitir que yo me afecte como papá y yo haga cosas o iguales o peores que las que me hicieron a mí. ¿Cierto? Mis hermanos queridos. Y Dios se hizo allí niño para que usted y yo entendiéramos que tenemos que volver al pasado y perdonar muchas cosas que nos hicieron, que hoy están marcando nuestro presente y marcan nuestro futuro. Que no, que mi papá se equivocó, sí. Pero yo tengo un papá que no se equivoca, que es papá Dios. El día que yo pude perdonar a mi padre por cosas que yo pensaba que estaban mal y que después me di cuenta que lo único que quería que hacerme era evitarme cosas. Ese día yo entendí, cuando yo perdoné, que lo que yo estaba viendo no era cierto. Que mi papá fue criado así y nos quiso criar a nosotros así, pero que muchas cosas que él hizo no fueron malas. Y ahora yo me acuerdo de mi papá y no me acuerdo de las cosas malas, porque yo ya lo perdoné. Ahora yo me acuerdo de las cosas buenas que él hizo conmigo y hizo con mi familia. Me tuve que volver al pasado cuando me hice sanidad interior. ¿Y me dolió perdonar? Sí, me dolió perdonar. Perdonar cuesta, pero el resultado del perdón es mucho mejor que llevar un odio en nuestro corazón porque nos hicieron un daño. Y tenemos que aceptarnos. Entonces el Señor también sufrió abandono. Yo creo que no, sufrió más que lo que usted y yo podemos sufrir. Él padeció el abandono de sus discípulos, el de su pueblo y el de la sociedad. Pero la herida más profunda fue causada cuando experimentó el abandono de Dios Padre debido a nuestros pecados. Debido a nuestros pecados. ¿Cierto? Fue allí donde Jesús experimentó. Y el Señor le dice ahora, yo soy el papá suyo. Resulta que nosotros tenemos una imagen de Padre, que el Padre Dios es igual a nuestro Padre terrenal. Y a veces nos cuesta buscar su presencia, porque nuestros padres cuando éramos pequeños nos hicieron mucho daño. No sabían ser buenos padres. Ahora los papás se van para otro lado, los hijos mandan en ellos. Eso también está mal. Los hijos de Dios, sabemos que nosotros sabemos que nuestros padres son autoridad hasta que nos vayamos de esa casa y que yo me tengo que someter a la autoridad del papá. Pero papás, usted tiene que tener autoridad en amor. Ay, es que el niño quiere eso, hay que darle. No, no hay que darle todo lo que el niño quiera. Por eso no quiere decir que no lo han
ya se movió el internet, pero ya estamos aquí de nuevo. Diablo mentiroso. Amén. Entonces estábamos hablando de eso, mis hermanos queridos. Y si nosotros sufrimos y no tenemos aceptación, es, mis hermanos, porque nosotros no hemos ido al Padre. El Padre celestial no es el Padre terrenal. Si usted me dice, pastora, a mí me cuesta orar y no me deleito en la presencia, es porque usted tiene un problema con su Padre terrenal. Y el día que nosotros perdonemos a nuestros padres terrenales, ese día vamos a poder estar en la presencia del Señor y deleitarnos en la presencia del Señor. Porque en su presencia hay delicia, hay gozo, decía el rey David. Y yo los invito para que miremos atrás y comencemos a perdonar. Miren, todo esto es perdón. Todo esto es perdón. Dice que Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateos 11:22. Hoy podemos arrojarnos en los brazos del eterno Dios y podemos hacer de él nuestro Padre, nuestro compañero, nuestro todo, porque Jesús sufrió el abandono para que nosotros seamos salvos. Amén. Ay, es que no me quieren, pero Dios sí me quiere. Que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Yo tengo un papá más grande, un papá que no me va a tratar así, un papá que no me va a hablar con palabras hirientes, un papá que si me va a disciplinar, porque disciplina no es castigo, disciplina es enseñanza, lo hace con amor, no es con gritos. Autoridad no son gritos, eso no es autoridad, es hablar firme, sin gritar, es autoridad. Una palabra de amor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Juan 19:28. Luego de que Jesús pronunciara estas palabras, inmediatamente le alzaron una esponja mojada en vinagre para que bebiere, mas Cristo la rehusó porque su sed no era una sed física, su verdadera sed era la sed de la salvación de los perdidos. El Señor le está diciendo, tengo sed por aquellos que se pierden. Tengo sed por aquellos que hoy me están crucificando, pero que me necesitan y que necesitan escuchar de mí. Y Jesús conocía el corazón del hombre. No tenía necesidad de que nadie se lo dijera. Cristo podía ver la soledad de la familia, podía ver la frustración de las personas, sus debilidades, y lo importante que era para ellos recibir orientación. Él era el consciente de que muy poco tiempo partiría de este mundo, porque se preguntaba quién tomaría el lugar y quién ayudaría a esa gente. Y la única manera de calmar la sed era levantando un ejército de personas comprometidas con su visión. Mis hermanos queridos, usted y yo, les vuelvo a repetir como siempre les digo, usted y yo fuimos hechos con un propósito. Y ese propósito es el propósito de Dios, de que usted y yo le sirvamos. Usted no fue hecho para ser el médico más importante del mundo, ¿sí? Eso se llaman añadiduras. Ni su esposa o su esposo son añadiduras, sus hijos son añadiduras. Pero lo más importante es el propósito que Dios tiene para usted. ¿Cuántos de nosotros, el Señor tenía sed por aquellas almas que se están perdiendo? ¿Y cuántos de nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios? Si hablamos de Jesús y aunque sea tenemos un testimonio para que las personas que se nos acercan nos digan, oiga, ¿usted qué tiene? Porque usted es diferente, ¿por qué su hogar es tan diferente? ¿Qué hay allí? Para que usted le pueda decir, yo tengo a Jesús en mi corazón. Tengo a Jesús en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida? Pastora, es que yo tengo un trabajo que no me queda tiempo. Mentiras del diablo. Dios no busca mucho tiempo, Dios busca calidad de tiempo. Ay, el día domingo yo no voy a la iglesia, pastora, porque yo trabajé toda la semana y el único día que me tengo es el domingo. Oiga, el que le dio el trabajo a usted fue Dios. No seamos desagradecidos. Que las añadiduras no me aparten del propósito de Dios. No es que yo renuncio porque yo no soy.
¿Cómo va a renunciar a algo que usted lo tiene dentro de usted? Es el propósito de Dios. Dios nos creó como creó este vaso. Este vaso no me puede decir a mí, ay, no, no me eche agua. Yo le digo, es que usted fue creado para eso. Pero nosotros somos tan atrevidos que le decimos al dueño del vaso que tiene que echarle. ¿Y cuándo puede tomar de ese vaso? Mis hermanos, Jesucristo allí está diciendo, tengo sed, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que Satanás está llevando al infierno. Pero yo me pregunto, y quiero que nos preguntemos, ¿a cuántos les estamos llevando el evangelio? ¿A cuántos estamos aprovechando? Yo sé que no podemos salir, pero podemos mandar WhatsApp con cosas de Dios. Ah, no. Pero a veces me mandamos son chistes bobos que hablan todo menos de Dios. Ay, para que nos reamos un ratico, pero uno nunca ve que suban cosas de Dios. Es cierto que no somos aburridos porque yo no creo en un Cristo aburrido. Pero mis hermanos, tenemos que aprovechar, Eduardo, tenemos que aprovechar en estos tiempos para comenzar a evangelizar y llevar la palabra. Es en estos tiempos. Una palabra de triunfo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra consumado quiere decir culminando la obra o cumplir la misión para el cual viene a este mundo. La vida de Jesús tuvo un propósito y la vida de usted y mío es un propósito. ¿Será que nosotros podemos decir consumado es cuando no haya muerto? Cuando el Señor venga por nosotros podemos decir, Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. Sabía a lo que vino el mundo. Jesús lo sabía. Pero usted y yo sabemos a qué venimos a este mundo. ¿Sabe que el propósito tiene para su vida? La vida del Señor Jesús tuvo la meta de redimir a toda la humanidad. Cristo sabía que la lograría a través de su muerte. La cruz del Calvario. ¿Quién de nosotros conoce que hoy nazco, pero que voy a morir? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cierto? Pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabía desde un principio su nacimiento y su muerte. Más dice 2 Corintios 2:14, más Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Jesús lo sabía. Para llegar a su meta, Jesús tuvo que atravesar varios obstáculos. Se enfrentó a la tentación tentación humana como Dios. Inclusive Satanás quiso provocarle y usar sus poderes. Mas Jesús nunca lo permitió y respondió, escrito está. ¿Cierto? El enemigo siempre va a venir a dañar el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero usted y yo tenemos que decir, escrito está. Nosotros fuimos llamados. Mire, usted no le sirve a Dios por el dinero que le pagan. Usted no le sirve a Dios porque a usted lo tratan bien. Mentiras. Jesucristo sufrió todo rechazo humano. Y Jesucristo seguía sirviendo a Dios Padre. Y a veces nosotros nos apartamos del propósito de Dios porque nos miraron feo, porque no me gusta el pastor donde Dios me puso, porque los hermanos que están no me caen bien. Oiga, eso no es. Usted no va a un templo a buscar a Dios y a ser parte de una iglesia por un pastor, por unas ovejas. Usted va porque Dios me llevó allá, porque Dios dijo que yo era que necesitaba ese vaso. Sí, es allí. Yo no voy a ponerle cuidado a la gente, yo le voy a poner cuidado a lo que Dios quiere para mí. Y yo le digo, no le huyamos a lo que Dios tiene para nosotros porque tarde o temprano nos va a alcanzar. Ay, yo no nací para eso. Entonces, ¿cómo que usted no nació para eso? Entonces, ¿usted no está en el propósito de Dios? Si Dios le dio una voz, alábelo. Si Dios le dio el don profético, úselo, de maestro. Si usted, hay que hacerlo. Usted no puede enterrar sus dones porque Jesucristo no lo hizo ni lo permitió que Satanás lo hiciera. Entonces, Cristo venció la tentación como humano para soportar la necesidad. Conoció la escasez y vivió en una situación precaria. Se enfrentó a las enfermedades, al dolor, a la maldición y a su misma muerte.
Él puede decir, yo vencí la enfermedad. Y gracias a eso usted y yo podemos vencer la enfermedad. El Señor dice, yo vencí la ruina. Y gracias a eso usted y yo podemos vencer la ruina. Jesús venció la maldición. Y hoy en día usted puede decir, yo rompo esas maldiciones que el enemigo puso sobre mi vida porque Jesús las venció en la cruz de Cristo. Y la palabra del Señor dice, y no te sobrevendrá plaga ni tocará tu morada. Esas palabras son para cada uno de nosotros porque Jesús venció toda maldición. Solo que nosotros tenemos que tomar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tomarnos de eso para que nosotros, todo esto que el Señor lo hizo en la cruz del Calvario, es como ese regalo que usted pone allá sobre la mesa y le dice, ahí se lo dejo. Pero usted toma la decisión, si toma ese regalo que le dieron y lo pone, lo aplica en su vida. Pero Dios hizo todo eso, pero yo tengo que hacer lo mío. Yo tengo que tomarme de eso, de lo que el Señor hizo con su palabra allí, lo que el Señor sufrió en la cruz, para que yo fuera sano, para que yo no tuviera ruina, para que yo venciera las maldiciones y muchas cosas más. Pero yo tengo que tomarme de ellas. Eso no va a salir allá solo. Ahí está, el Señor ya le mandó el regalo. Tiene que tomarlo, tenemos que tomarlo. Dice que una palabra de esperanza. Entonces, ya la última palabra. Entonces Jesús clamó en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Jesús se aseguró de que la cruz, la barrera, Jesús se aseguró que, que en la cruz la barrera hacia la otra vida. El Señor allí dijo, consumado es, Señor, yo he hecho lo que tú me mandaste a hacer, ahora yo me voy contigo. Jesús necesitó encomendarse su espíritu a Dios. ¿Cómo más no usted y yo, que somos pecadores y que no somos Jesucristo? Y en estos tiempos es cuando nosotros tenemos más que estar preparados para morir. ¿Y cuántos de nosotros estamos preparados para morir en este momento? Estamos orando por un pastor de Bogotá que es de Jesús es Solos. Y a él le dio la pandemia, esa cosa, y al hijo también. Y mandaba un audio y hablaba muy pasito porque decía que le olía todo. Y allí él decía, por favor, ayúdenme a orar. ¿Quién dice que a nosotros no nos puede tocar la pandemia? Sí, Salmo 91 lo dice. ¿Y quién le dice a usted que es que el Señor ya me quiere llevar con él? ¿Cierto? Y vemos a este pastor orando. Y de sus palabras no se escuchaban muy bien porque él dice, no les puedo escribir porque me duele todo. Ustedes no saben lo que es esta enfermedad. Ustedes no saben, por favor, no salgan de sus casas. Y a veces aún nosotros somos necios. No tenemos a qué salir ahí porque es que me aburro. Quédese en su casa porque Dios lo va a proteger mientras usted no salga. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Pero Dios dijo, quédense en sus casas y prepárense. Prepárense porque no podrá ser que nos moramos, pero estamos preparados para el arrebatamiento, porque después de esto, la palabra dice, y yo creo lo que el Señor le mostró al pastor David Wickerson, el profeta de los últimos tiempos, y él hablaba de lo que está pasando en Nueva York, que iba a ser el lugar más donde iba a llegar él hablaba de una epidemia. Y él dice que después de eso va a venir el gran avivamiento tan esperado, mis hermanos. Y si el Señor nos llevó allí es para prepararnos, porque sería una vergüenza que Dios nos lleve allí y usted esté peleando con su familia, que esté peleando con sus hijos, que usted le amargue la vida a su esposa, que usted le amargue la vida a su esposo y no busque de Dios, que no busque perdonar, que no busque su presencia, que no perdone a sus papás y que no tomemos esa aceptación que Dios nos da. Y el Señor nos está diciendo, hay una esperanza para ustedes. Es que prepárense para el arrebatamiento. Y yo creo, mis hermanos, que yo no sé, pero yo pienso, yo soy una mujer de fe, que yo creo que si en este momento el Señor viniera por su iglesia, todos nos iríamos, porque todos estamos chéveres con Dios, todos nos hemos metido allí y hemos clamado y hemos buscado la presencia del Señor, nos hemos quebrantado. Yo creo, ¿cierto? Yo creo que el Señor nos llevaría.
Pero lo que pasa es que tiene que venir un gran avivamiento, porque hay iglesias que no son cristianas. Uno ve la iglesia católica buscando de Dios. Y uno dice, ¿ellos qué necesitan? Así como el etíope le dijo a Felipe, es que yo no entiendo lo que leo. Es allí donde nosotros tenemos que ser los Felipes y llevar a esa gente al verdadera doctrina de Cristo. Mis hermanos queridos, es el tiempo de prepararnos, ya sea para morir o para ser arrebatados. Pues yo no iría a morir, es pasar a la presencia del Señor, allí a gozarnos con Él, porque nosotros nunca vamos a morir, nosotros somos eternos, ¿cierto? Que nos vamos de esta tierra, pero nos vamos al cielo, allí donde el Señor nos lleve, allí con el Señor, a gozarnos con Él. Entonces yo les digo, hay una esperanza para que nos preparemos en estos tiempos. ¿Tiene odio en su corazón? Si nos morimos no nos vamos para el cielo ni seremos arrebatados. No seremos arrebatados, mis hermanos queridos. ¿Estamos buscando la presencia del Señor en estos tiempos? ¿Estamos restaurando nuestra familia? ¿Estamos teniendo una aceptación de lo que Cristo hizo? Que el Señor dice, aunque tu padre y tu madre me dejara con todo, yo te recogeré. Una palabra de amor. Lo que Dios hizo por nosotros, consumado es. Ya cumplí con lo que tú me has dado por amor a la humanidad. Una palabra de triunfo. Voy a predicar la palabra del Señor. Una esperanza. Me preparo para ir al reino de los cielos. Amén. Vamos ahora, antes de orar, hoy fue como larguita la prédica, pero valía la pena, mis hermanos. De verdad, yo siento que el Señor está diciendo que restauremos todo con Él. Que es el tiempo de restaurarnos. No es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar peleando, no es tiempo de apartarnos de Dios. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar nuevamente, Andrés, lo que